Bueno, señores, vamos a aprovechar la Semana Santa para hacer una reflexión sobre la religión. Y antes de empezar a hablar de religión, ah, yo quiero dejar sentado lo que yo particularmente pienso de la religión. Una cosa es la religión como fenómeno sociológico, como campo de estudio sociológico, y otra cosa es la religión desde el punto de vista de la creencia. Para un sociólogo o para la sociología, la religión debe ser una cosa y para las personas es otra. Entonces, yo quiero primero ponerme claro lo que yo pienso en términos sociológicos y en términos personales de la religión. Pero antes, decir que no puede haber humanidad sin religión. No puede haber. ¿Por qué no puede haber humanidad sin religión? Lo voy a explicar simple. Porque la religión explica, no tiene que ser una explicación veraz, tiene que ser una explicación que supla una necesidad de entendimiento. Entonces, la religión, ¿qué hace? Le da una respuesta a lo que el ser humano necesita explicarse, aunque esa respuesta no esté apegada a la verdad, porque la mayoría de la gente no tiene ni el tiempo, ni las condiciones, ni la, no tiene la posibilidad, ni el interés de averiguar la verdad de las cosas. Eso le queda a una comunidad reducida a la que yo quiero pertenecer como orientador, como un tipo que hace política y que hace comunicación y que está tratando de construir una teoría ideológica que se llama liderazgo responsable, que es eso que yo tengo ahí atrás. Y para yo poder construir eso, ¿y por qué estoy construyendo eso? Porque no estoy conforme con esa narrativa de izquierda, de derecha, que socialista, que comunista, que capitalista. Yo no entiendo nada de esa vaina. No le encuentro explicación y yo sigo buscando hasta que lo... Y creo que tengo una explicación más lógicamente organizada que la que tradicionalmente nos venden en política. Y por eso yo promuevo liderazgo responsable. Dicho esto, para mí, ¿qué es la religión desde la perspectiva sociológica y qué son las creencias desde la perspectiva individual? Para después pasar a lo que yo encontré en mi investigación. Bueno, John Kenneth Galbraith, un autor norteamericano que a principios de los 80 escribió este libro, La anatomía del poder. Vamos a ponerle la portada para que ustedes vean. A mí me habló de Leonel Fernández de ese libro una vez en Nueva York, hace mucho tiempo. Y Kenneth Galbraith lo que dice es que el poder, la creencia, la gente cree por tres razones. O por persuasión, por admiración, como yo creo en Juan Bosch. O por miedo, yo te sigo por miedo, porque si no te sigo, me jodo, me voy para el infierno. O te sigo por conveniencia, porque si te sigo, me voy a salvar en el paraíso. O te sigo porque me conviene, o te sigo porque tengo miedo, o te sigo porque te admiro. La religión, en este caso la religión cristiana, lo que nosotros estamos conmemorando ahora, te da esas tres posibilidades. Hay gente que va a la Virgen de la Altagracia y le lleva un racimo de plátano para que la Virgen de la Altagracia le regale, le dé el número de la loto. Coño, un buen negocio. Yo te llevo un racimo de plátano y un balón y tú me das el número de la loto. Eso es una creencia por conveniencia. Hay gente que va porque le pasó algo bueno y cree que fue que por la Virgen y va y le lleva otra vaina. O hay gente que dice, si no le llevo la cosa a la Virgen, me voy para el infierno. Y hay otra gente que admira a la Virgen por su historia, por lo que sea, porque lo heredó de su papá. Y esas cosas confluyen en la religión. Pero la religión, las creencias, la gente
no, la mayoría de la gente, si le hacemos una regla de Pareto, no puede explicar, no tiene interés y no tiene posibilidad de llegar a la verdad de las cosas y cree lo que le conviene con lo que se siente más cómodo. Y eso también es impulsado por gente que sabe que con ese tipo de creencia puede manipular los pueblos. Y lo que hacen es que alimentan esas creencias. ¿Y qué hacen los gobiernos? Le hacen grandes templos a las iglesias para que la gente vaya a los templos a rezar y se esté tranquila. Sin religión no puede haber humanidad. Para que se dé esa sumisión de la mayoría de la gente a ese miedo divino, a ese miedo a qué va a pasar después a que yo me muera, bueno, la gente se queda tranquila porque dicen, si yo me porto mal, lo que me espera después de la muerte es el infierno. Sí, pero cuando yo me pongo a investigar, no hay ninguna evidencia sobre el infierno. De lo que se dice del infierno es que eran unos basureros que habían en las afueras de Jerusalén, que siempre estaban prendidos por debajo. Y de ahí se creó la metáfora del infierno. El infierno no. El infierno violaría las leyes de la física. Porque no hay forma de que tú puedas tener los seres humanos, ¿no? Los seres humanos, nosotros, no hay forma de que tú puedas mantener estas condiciones físicas en medio de una temperatura de 1000 grados Celsius. No hay forma. Que tú ni lo sufras, nada de eso. Pero miren cómo esa idea tiene todavía cierto nivel, no, muchísimo nivel de influencia en la población. Entonces la mayoría de la gente no se puede, ni tiene interés, ni posibilidad de explicarle, de entender la verdad de las cosas, pero tampoco le importa porque se conforman con que lo que entienden los ayude. Y ahí es que está el valor de la religión. Para mí, la religión es una especie de seguridad mental de la gente. Yo veo personas que dicen, wow, gracias a Dios que se cayó el avión y se mataron 90, pero mi amigo quedó vivo. Pues se mataron 90. Y es así, o sea, la gente cree porque le conviene, porque tiene miedo o por persuasión o por admiración. Y entonces, yo me imagino qué pasaba cuando la sociedad estaba empezando en el Paleolítico, a la orilla del río Nilo, o del Éufrates, o del Jordán, o del Tigris, lo que se llama el creciente fértil, el Medio Oriente, en Irak, Irán y esas zonas ahí, en Jerusalén. Ahí fue que empezó la civilización, los Uruk, los sumerios, en el Paleolítico, en el Neolítico. Eso hace 10.000 años después que el planeta se congeló. Ahora mismo, en el 2024, la ciencia no puede dar una explicación exacta de lo que es un sueño. ¿Qué es el sueño? La ciencia no sabe. No, ahora hay un paquete de teorías que tratan de explicarlo, pero todavía no sabe. Todavía no sabemos. Todavía nosotros no sabemos de dónde viene la energía. Imagínense qué pensaba una gente hace 10.000 años cuando caía un rayo o cuando tenía una pesadilla. No podía darle explicación. Entonces, dentro de esos grupos primitivos aparecieron figuras que interpretaban esos fenómenos. Los fenómenos psicológicos como el sueño y los fenómenos físicos como el trueno o como el rayo. Y esos intérpretes con el tiempo se convirtieron en líderes religiosos. Porque la religión tiene una importancia vital para la humanidad. Ahora mismo en el Congo hay unos chimpancés que se llaman bonobos que están evolucionando. Están haciendo el tránsito de monos a humanos. Porque nosotros, y eso yo no lo discuto con nadie, nosotros somos primates, venimos de los homínidos. No somos homínidos, venimos de ellos. Somos homínidos, somos primates evolucionados.
Y la ciencia, la ciencia sugiere, o los fundamentos, las evidencias sugieren que se debe a 2 o 3 aspectos fundamentales. Uno, la domesticación del fuego. Nosotros domesticamos fuego y con eso pudimos comer comida cocinada. La comida, el fuego rompe la proteína y la proteína libera los aminoácidos esenciales que nosotros no podemos sintetizar. Y eso hizo que nuestro cerebro creciera. El otro aspecto que potenció el crecimiento de nuestro cerebro, que se llama neocorte, tenemos 3 cerebros, o el cerebro en 3 partes: el cerebro del tallo, el cerebro reptil, el cerebro mamífero, el del medio, y el neocorte, que es el nuevo, que tiene el 80% del tamaño del cerebro. Se cierra en pliegue para acomodar la cantidad de materia gris dentro de la cabeza, del cráneo encefálico. Se va doblando en pliegue, se llama neocortes y es el 80% de nuestro cerebro. Y ese cerebro creció, por lo que le decía ahora de comer comida cocinada, por la socialización a partir de cuando el ser humano se vuelve sedentario y deja de ser nómada. Yo creo que ahí es que la religión se dispara, cuando nosotros dejamos de ser nómada y nos volvemos sedentarios, nos volvemos una comunidad. Paramos de caminar. Y ahí aparece la seguridad obligatoria, aparece la escasez, que crea el liderazgo de economía, y la religión se consolida. ¿Por qué? Porque vemos a nuestros muertos descomponerse después que duramos 15 años compartiendo con ellos, 20 años, y empezamos a extrañarlo. Los primeros registros de nostalgia por la vida de alguien están en los asirios, en Urk, en el Neolítico. Un rey, el rey, no recuerdo el nombre, hay un poema que es el primer documento escrito de Gashmel, creo que, no recuerdo ahora bien, porque no lo tenía en mis notas para este comentario, que es el primer poema donde el rey pide que le entierren con él a su ejército. Y se han encontrado reyes o líderes o comandantes en China, por ejemplo, que le han enterrado su ejército con ellos, vivo. O sea, él muere y a los soldados se lo entierran para que cuando él llegue al más allá, los soldados lo sigan cuidando. Y ahí empieza todo, porque ellos empezaron a pensar que más allá de la muerte había vida. ¿Por qué razón? Yo no lo entiendo eso. Quizá por la capacidad de soñar. Eso es lo que pudiera, pero ¿qué elemento primitivo me puede decir a mí? Mira, cuando tú te mueres, hay vida. ¿Cuál? ¿Qué? A menos que no sea los tipos que interpretaban los sueños que empezaran a difundir esas ideas. La ciencia no sostiene evidencia de que haya vida después de la muerte. No, eso también violaría la ley de la física, pero es un buen negocio de marketing decir que hay vida después de la muerte, porque así es que tú vas a conseguir muchos adeptos. Yo creo que lo que sí podemos hacer es extender la vida en la Tierra a través de la ciencia y la tecnología. Eso sí ya está pasando. Por eso, en el futuro, yo no tengo duda de que los conceptos de religión que tenemos ahora van a variar. De hecho, Yuval Harari, el autor judío, dice que en el futuro los bastiones de religión van a asentarse en Silicon Valley y que habrá una religión nueva que se llamará dataísmo, por el poder del dato. Yo no estoy de acuerdo con Yuval Harari. ¿Por qué? Porque el dato es un ingrediente, es un insumo, es un material de trabajo, no es un resultado. Entonces, ahora mismo yo estoy tratando en República Dominicana de que el gobierno entienda la importancia de la data, y el gobierno no me entiende. Ni me entendió ni el pasado, ni ninguno. Y yo entiendo el valor del dato, pero la mayoría de la gente no entiende eso. Entonces, la data vale como insumo, no tiene una presencia la data. La data es como la sangre, es una energía que corre a través de la computación y te genera unos resultados increíbles. Yuval Harari lo lleva al punto de que en el futuro será una religión. No,
Lo que yo creo que va a ser una religión son las inteligencias artificiales, eso sí. Y no tengo duda de esa vaina, de que la inteligencia artificial se va a convertir en una forma de Dios en el futuro, porque va a tener la capacidad de darle respuesta a lo que nosotros querramos en ese mismo momento. Y de proyectarnos esperanza y de alimentar nuestros sueños, todo. Y yo creo que la inteligencia artificial sí tiene potencialidad de convertirse en una religión. Alguna modalidad de inteligencia artificial, obviamente, potenciada por la computación cuántica y por el deep learning. Yo no tengo duda, yo José Laluz, y no tengo duda también de que en 10 años nosotros vamos a estar desafiando los límites de la muerte, pero sobre la base de la tecnología y de la ciencia, no de la religión. Y como la religión nació de una forma y ahora es de otra, yo no tengo duda que la religión va a tratar de acomodarse a la inteligencia artificial en 10, 15, 20 años. Tampoco tengo duda de que si las religiones actuales no entienden lo que está pasando con el empoderamiento informático, van a ser crisis estructurales. La religión no entiende que el empoderamiento que esto genera hace que muchos de los relatos que ellos promueven sean realmente absurdos. Por ejemplo, que me sigan diciendo a mí en el siglo XXI que a la mujer la sacaron de la costilla del hombre. Es un disparate. Que me sigan diciendo a mí o a la sociedad empoderada del siglo XXI que Dios es hombre y que su hijo es hombre y que el papa es hombre y que el obispo es hombre y que el cardenal es hombre y que los sacerdotes son hombres y que la mujer en la iglesia católica nada más sirva para limpiar la iglesia y para servir café. Coño, esa historia hay que cambiarla. Hay que inventarse algo nuevo. Entonces, yo hablo con ese nivel de transparencia. Bueno, sí, porque la ciencia y lo que yo he tratado de entender o de aprender, me dice, no tengas miedo. Di lo que tú creas que eso contribuye a cambiar la mente de la gente. Y si la iglesia me entendiera, se diera cuenta de que yo no soy anti-iglesia. Yo lo que le estoy diciendo a ellos, que si no cambian, se van a joder, le va a pasar como a BlackBerry. La iglesia que ha capitalizado uno de los paradigmas más exitosos de la historia. ¿Cuál es el paradigma? El relato de Jesús. Y miren que yo digo el relato de Jesús. ¿Saben por qué? Porque estamos haciendo este video en marzo del 2024. O sea, 2024 años después que la historia de Jesús dividió la cronología, el tiempo social. Sí, ese paradigma, ese modelo todavía no está agotado. Hay más de 1.000 millones de personas que creen en Jesús. Solamente los católicos y los protestantes, los de Lutero. Entonces, ese paradigma de Jesús sigue siendo exitoso y el paradigma de Mahoma también y el paradigma de Buda en Asia. Pero eso se puede caer de repente. Cuando lo que ellos ofrecen, las inteligencias artificiales lo puedan ofrecer con mayor garantía de cumplimiento. Y eso viene, ¿eh? Entonces, ese paradigma tan exitoso, yo también sé que es una relación de poder. Las religiones son relaciones de poder. Por eso ustedes ven que después que el presidente Abinader, todos los presidentes dan el discurso el 27 de febrero en el Congreso, arrancan para la iglesia, para la catedral, a ponerse en fila. ¿Con quién? Con la religión que ellos entienden que políticamente le conviene. Eso lo hacen todos los presidentes del mundo. Bueno, sí, allá ellos. Ahora, de lo que yo estoy seguro es que la religión no va a seguir siendo lo que ha sido desde el principio de los tiempos de civilización, hace 10.000 años. Eso tiene que cambiar. Y los primeros interesados en que eso cambie tienen que ser los mismos beneficiarios de la religión. Yo pensaba que el Papa Francisco
iba a hacer cambio, pero estoy totalmente decepcionado con él, porque no hizo nada. Envejecer ahí, perder su tiempo, para nada. Y hay cosas que la Iglesia Católica tiene que resolver, como por ejemplo el tema del celibato, que estimula la pedofilia, la persecución de niños menores por parte de los sacerdotes pedófilos homosexuales. Eso la Iglesia tiene que resolverlo eliminando el celibato para que los padres puedan tener relaciones sexuales. Darle participación a la mujer en la Iglesia para que puedan ser sacerdotas. Por ejemplo, la Iglesia Católica es la única institución totalmente patriarcal que queda en Occidente. La Iglesia Católica. Y por parte de los protestantes, recuerden que en América hay 2 países puramente protestantes, Canadá y Estados Unidos. Son los únicos 2 desarrollados. Ningún país de América Latina ha podido desarrollarse con el catolicismo. Porque el catolicismo promueve la pobreza mental y el protestantismo promueve la riqueza mental. Tienen enfoque distinto con relación al trabajo, con relación a la familia, con relación al dinero, con relación al préstamo, con relación a los valores, a la moral. Tienen enfoques distintos. Hay un gen progresista en el cristianismo protestante. Y en el cristianismo católico hay un gen que promueve la pobreza y el catolicismo vive de eso. Ellos no son pobres, ellos promueven los valores en la pobreza. Y entonces, esta reflexión la quise hacer a propósito de la Semana Santa. ¿Qué decir de la muerte, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús? Bueno, yo crecí escuchando todo eso. Mi mamá rezaba el rosario y me llevaba a la iglesia todos los fines de semana y me bautizaron con una vela de la comunión y una colbatica aquí. Bueno, pero yo me puse a estudiar cuando podía discernir, cuando entendí lo que era lógica y razonamiento, y ya tengo una posición muy distinta de eso. ¿Qué me queda de Jesucristo? Primero, es un relato, porque no hay ninguna evidencia histórica de Jesús. No científica, histórica. O sea, no hay un lugar donde yo pueda ir a ver nada de Jesús, ni siquiera el clavo con que lo clavaron. Nada. Sin embargo, yo puedo ver un mamú congelado que tiene 10.000 años. Voy a Nueva York al museo, o puedo ver un dinosaurio de hace 65 millones de años y voy al Museo de Nueva York y lo veo. O puedo ver a la que yo considero la primera madre de la prehumanidad, Lucy Australopithecus afarensis. En Etiopía puedo ver una representación de ella en el Museo de Nueva York, pero sus huesos están en Etiopía. O sea, fue descubierta en 1973. Ella fue la primera madre que se paró como símbolo del bipedismo. Eso está ahí. Entonces yo tengo no que creer, porque el que investiga no debe creer nada. Yo tengo que promover lo que tiene evidencia científica. A menos que yo sea un farsante o un ignorante. Porque cuando usted miente, lo hace por 2 causas. O porque usted se beneficia de la mentira, o porque usted es analfabeto o analfabeta. Pero una vez que usted sabe que una cosa es mentira y lo sigue diciendo, no sirve. A ese mentiroso yo le tengo miedo. Al que miente por ignorancia me da par de tres, lo entiendo. Y sigo mi camino. Pero yo puedo creer en el relato de Jesús, pero yo no puedo creer en Jesús porque no hay una evidencia de él. Si yo digo que creo, no, porque la fe es la certeza de lo que se siente aunque no se vea. Coño, pero es un disparate, hermano. No, hay una sola verdad. ¿Cuál es la verdad? La única verdad es la que se puede demostrar conforme al método científico, a la lógica y la razón que crearon los griegos para conocer la verdad sobre las cosas, los fenómenos observables. Esa es la única verdad. No hay 2 verdades ni 3 verdades. No, porque cada quien tiene su verdad. Mentira. Eso es mentira. Ahora, ¿las verdades son relativas? Sí, son relativas. ¿Por qué? Porque
¿Qué significa átomo? Indivisible. Pero Albert Einstein no sabía, porque no había microscopio electrónico, que dentro del átomo habían familias completas de partículas cuánticas y que el átomo se dividía a grosso modo en tres, pero que de ahí abajo había cuones, lectores, toda esa vaina para atrás, que son inobservables, que cuando tú lo miras se alteran. Solo con tú mirarlo, con el campo magnético que tú generas cuando lo miras, cuando lo observas, automáticamente cambian el comportamiento. Los electrones. Y que la física cuántica es un nuevo mundo, una ventana que se abre. Que cuando venga la computación cuántica a impulsar la inteligencia artificial, lo va a cambiar todo. Va a cambiar todo. Todo. Entonces, Albert Einstein pensaba que el átomo era único e indivisible, pero eso es una verdad relativa. Y como en el modelo estándar del universo, que está compuesto por 4 fuerzas: la nuclear débil, la nuclear fuerte, la fuerza gravitacionales y la magnética. Entonces, en ese modelo estándar del universo, solamente conocemos el 4%. Porque el 96% o es energía oscura o es materia oscura. No se conoce. No podemos entender cómo funcionan todavía. Hay muchísima teoría tratando de explicar eso. O sea, tú no puedes hablar del todo con una muestra de un 4%. Por Dios. Y cuando yo digo por Dios, estoy hablando en lenguaje coloquial. No lo puedes hacer. Entonces, tú no tienes argumento para decir que Dios existe, porque el 96% tú no lo conoces, ni lo conoce nadie. Nadie conoce el origen de la energía. Tú se lo puedes atribuir a un Dios o a una diosa, porque el concepto es machista, porque por la forma como se organiza la energía, los hombres, los machos, salimos favorecidos en las relaciones de poder. Pero tú tampoco tienes argumento para negar a Dios, porque el 96% no se conoce. Y todas las culturas, de alguna manera, tienen dioses, tienen creencias y tienen religiones. Por eso yo digo que la religión es inherente y fundamental para configurar la humanidad. ¿Ah? ¿Cuál debe ser la posición? Respetar las creencias y rechazar las manipulaciones de la religión. Rechazar las manipulaciones de la religión. En honor a la religión y a Dios, miren lo que pasó en Rusia ahora. O miren lo que está pasando en Israel y Palestina. Eso es por el fondo de eso es un fucking conflicto religioso. De que los israelíes creen que ellos son el pueblo bendecido por Dios. Un disparate para un pueblo tan exitoso, tan trabajador, tan lo que sea. Pero tienen un sesgo con el tema de la religión. Y qué decir de los árabes, que le dicen: mira, ponte una mochila con bomba, explote ese tren, que cuando tú te mueras tú vas para el paraíso y allá te van a esperar 7 vírgenes. Frente a eso, lo que hay que hacer es estudiar conforme a las leyes de la lógica y de la razón, para que tú te puedas liberar de todas esas cosas. Si tú crees, bueno, ya tú sabes que lo hace por 3 motivos: o por miedo, o por conveniencia, o por admiración. Trata de que esa admiración sea lo más sustentada posible. A mí me gusta la historia de Jesucristo. Sí me gusta, porque promueve valores positivos. Pero no puedo decir que es más allá de un relato, porque no tengo evidencia. Nadie la tiene. Nadie la tiene. El que fuerza la realidad para que encaje la historia de Jesús te está tratando de engañar. ¿Es bonita la historia? Sí. ¿Es conveniente? Yo pienso que sí, que Occidente quizá no se hubiese configurado igual si no tuviera un relato como el de Jesús. Pienso que sí. Prefiero el protestantismo al catolicismo porque es más progresista. Pero no hay nadie que pueda decir: mira, esta es una prueba irrefutable de que Jesús existió. Me hubiese gustado que Jesús existiera. A mí sí, pero yo sé que la resurrección
es imposible. Que la reencarnación es imposible. Y no creo que sea lógico que una mujer con su esposo se embarace por obra y gracia de un espíritu. No. Si una mujer se embaraza es porque tuvo sexo y la preñaron. Y hubo una transferencia de fluido y un óvulo conectó con un esperma y se produjo una fecundación. No hay otra forma. Y tampoco creo que Dios hizo el mundo en 7 días, porque antes del Big Bang no había tiempo, ni había espacio. Coño, eso es lo que me dice la ciencia. ¿Qué hago con eso? Entonces, en sentido general, quería hacer esta reflexión. La religión del pasado se está debilitando en el presente y es muy posible que cambie en el futuro y que sea sustituida, como dice Yuval Harari, por algún modo de religión que viene de Silicon Valley. Él sugiere el dataísmo. Yo pienso que no, porque el dato es un insumo. Yo creo que las religiones en el futuro van a venir de fuentes de inteligencia artificial, como el modelo de Lambda de Google, que creó un revuelo grandísimo, que se puso en pausa por ahora, pero que ya los gurús de Silicon Valley están comparando la importancia de la inteligencia artificial con la domesticación del fuego. Al inicio de del bipedismo, hace 3 millones de años. ¿Ustedes están escuchando? Entonces, quería dejarles esta reflexión a propósito de Semana Santa. Ojalá que ustedes lo tomen con el mismo cariño y respeto como yo he preparado este tema para todos ustedes.